Bendito sea Dios. El Señor me da una palabra para el día de hoy que he titulado Listos para un comienzo fresco. Precisamente Dios en el libro de Números capítulo 20 le había entregado al pueblo una gran responsabilidad. Era la de poseer la tierra. Dios siempre nos está hablando de la necesidad de poseer, de tomar lo que por derecho nos pertenece. A veces no lo tomamos, nos quedamos ahí postrados, mas Dios dice: no, tienes que tomarlo. Y entonces ahora Dios estaba preparando al pueblo, quien se alistaba para un comienzo fresco. Sí, para un comienzo fresco, algo nuevo venía. Y siempre que va a venir algo nuevo, siempre que va a venir algo glorioso, siempre que va a venir algo poderoso, se van a levantar los poderes del infierno contra nuestras vidas. Eso debe de entenderlo la iglesia, debe de entenderlo el pueblo, y debe no solamente entenderlo, debe de estar preparado para ello. Y la única manera de prepararnos es haciéndole frente al enemigo y enfrentándonos en autoridad del Espíritu. Dice entonces la Biblia en el libro de Números capítulo 20, que hemos tomado como base de esta palabra, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, todo el pueblo, conducido no por el siervo de Dios, Moisés. Da el dato de en qué mes llegaron. Dice que llegaron en el mes primero, quiere decir, sería para nosotros en el mes de enero. Llegaron en el primer mes y acampó el pueblo en Cades. Y acampando allí murió María. Esa era la hermana de Moisés. Y ahí fue sepultada María. En el camino mueren hermanos, seres queridos, se nos van. Y porque no había agua para la congregación, para la asamblea, dice la Biblia que se juntaron contra Moisés y Aarón. Eran los líderes. Siempre la gente va a buscar, cuando hay grandes problemas, a los líderes para decirles: ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Y los líderes tenemos la responsabilidad de responderles, de guiarles, de conducirles, de darles la palabra que el Señor nos entrega. Y entonces dice la Biblia que se fueron donde Moisés. Aquí dice se juntaron, se rebelaron, se pelearon, se levantaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, quiere decir, se le rebelaron y hablaron en contra de él, diciendo: ojalá hubiéramos muerto, como perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal, para traernos a este lugar? No es lugar de cementera, no es un lugar de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, y visto a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios amaba también los animalitos, ¿verdad? Así que hay que querer a los animalitos.
No hay que matar a los pajaritos, a los niños que andan matando a los animalitos. Hay gente que no quiere a los animales, pero el Señor los quería a los animales. O sea, si tú comes, que coma la lora, que come el perrito. Dice que le dio de beber al pueblo y también le dio de beber a sus bestias, a sus animales. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Ahí estuvo el problema. Con su vara 2 veces, ahí estuvo el problema. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra en que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó a ellos. Amén. Cuando uno lee estas impresionantes lecturas, uno piensa en la bendición y en la responsabilidad de poder conducir a un pueblo, de poderlo guiar hacia Dios, de poderlo dirigir hacia su presencia. El libro de Números evidentemente es un libro que, tal como se expresa, son datos, son números. Mucho se habla ahí de datos, de números que están vinculados con el pueblo que Dios iba a llevar a la tierra prometida. Pero para que más o menos nos ubiquemos en el contexto de lo que es el capítulo 20 del libro de Números, el libro de Números en primer lugar nos muestra o nos enseña la manera como el Señor quiere sustentar a su pueblo, la forma como Dios quiere proteger a su pueblo, cómo Dios quiere guiar a su pueblo, cómo el Señor quiere bendecirnos, y que la relación que nosotros tengamos con Él sea una relación viva, poderosa, que sintamos a Dios cerca, que sintamos a Dios en lo más hondo, que sintamos a Dios en lo más profundo de nuestro ser. Que Dios no sea una idea, que no sea un pensamiento, que sea real, una realidad en nuestra vida. Que lo miremos el lunes en el trabajo, en el desayuno, en la vida cotidiana, que lo miremos el martes en las dificultades, que lo veamos el miércoles cuando tengamos algún problema difícil en nuestro trabajo, que lo estemos viendo cuando estemos frente a una enfermedad de esas duras y difíciles, y digamos: Dios, yo creo en ti y creo que tú me vas a sanar de esta enfermedad, y voy a ver tu poderosa mano, porque eres real, no eres una utopía, no eres una idea, eres real. Esa es la manera de cómo Dios quiere que la iglesia vea a su pueblo, que la iglesia vea a su Dios. No lo había visto de esa manera Israel. Y nosotros también tenemos que aceptarlo, que en algún momento Dios se convierte más en un concepto para nosotros, se convierte más en una cuestión de orden religiosa en nosotros. Pero una vez salidos de acá, o ya nos vamos de este momento de espiritualidad, de reunión, de búsqueda, nos desconectamos a veces de Él, y ya nos sentimos como que no quisiéramos que Dios controlara nuestra vida, dirigiera nuestra vida, tomar el control de ella. Eso había pasado con el pueblo de Israel. Observen ustedes que en el capítulo 20 del libro de Números se está hablando de una nueva generación. Habían pasado 37 años. En eso nos ubica el libro de Números. Habían transcurrido 37 años desde la primera misión espía de Israel en la tierra prometida.
Dios les había dicho que les iba a dar una tierra. Dios les había transmitido a través de la palabra y las promesas una cantidad de cosas. Y habían pasado más de 3 décadas y no habían sucedido esas cosas. Y entonces el pueblo por momentos se agitaba, se molestaba, se rebelaba y estaba en contra en muchas ocasiones del poder de Dios, de la gloria de Dios. Pero ahí estaba la promesa. Dios les había dicho: yo les voy a dar la tierra para que la posean. Números 13, Números 14 revela eso, muestra cómo Dios les había dado esa promesa poderosa. Y 40 años desde el éxodo de Egipto, quiere decir 3 años más, habían transcurrido 40 años. La Biblia, que es un libro maravilloso, permanece virtualmente en silencio acerca de aquellos 37 años de peregrinaje a la deriva. Ellos habían andado totalmente desconcertados, 37 años. Durante ese tiempo la Biblia no dice nada. Hay un tremendo silencio en ese transcurso del tiempo. Pero ahora algo estaba pasando. Y es que Dios estaba levantando a una nueva generación. La generación de aquellos que vivían en Egipto casi estaba desaparecida, casi estaba extinguida. La nueva generación pronto estaría lista para entrar en lo que Dios había prometido. Imagínese usted que de los que habían salido de Egipto, de aquellos que habían acompañado a Moisés, a Aarón, a María, solo quedaban unos cuantos. Porque hay que reconocer, hermanos, que en este caminar de la vida hay muchas batallas. En este caminar de la vida cristiana, evangélica, hay muchas luchas y algunos podemos quedarnos en el camino. Sin embargo, Dios no desea eso. No es el plan de Dios eso. El plan del mal, el plan del infierno es destruir nuestras vidas, destruir nuestra familia, destruir nuestros grupos, destruir nuestros sectores. Ese es el plan del enemigo. Pero el plan de Dios es bendecirnos, y el plan de Dios es más poderoso que el plan del infierno. El plan de Dios es más poderoso que el plan del enemigo. Y eso debe de darnos fortaleza como iglesia. Saber que Dios está de nuestro lado, saber que Dios está con nosotros y que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que el poder de Dios y la gloria de Dios, como la nube, se mueve sobre su iglesia para sostenerla con poder y gloria. Amén. Ahora estaba Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Fueron los pocos que quedaron de los que salieron de Egipto. Una vez más acamparon en Cades, el sitio de la primera misión espía. ¿Qué les recuerda a ustedes Cades Barnea? Cades Barnea se le ha llamado hoy, o se le llamó después del milagro, como un oasis. Ahí fue, en Cades Barnea, donde Moisés golpeó la roca y donde fluyó agua, porque el pueblo tenía sed. Pero ese lugar donde Dios había hecho descender su bendición, también fue un lugar en algún momento de fracaso. Y es que a veces el mismo infierno y el mismo enemigo piensa que nuestros fracasos o los planes del mal para querer hacernos fracasar se van a transformar en derrota, pero Dios las transforma en victoria. Los males del enemigo contra la iglesia, contra nosotros, no se convierten en desastres, sino en bendiciones. Este lugar de Cades, que era el lugar donde habían llegado los primeros espías y habían llegado para que conquistaran la tierra, el Señor les había dicho: vayan y conquisten la tierra. Y dijeron: no podemos conquistarla,
Hay unos grandes gigantes que están ahí y son poderosos y nos van a aplastar y vamos a ser nosotros como langostas. No vamos a poder, ustedes son unos irresponsables que nos están tirando a la muerte. Y comienzan y los mandan a explorar la tierra. Ya los que han leído Biblia saben, los mandan a la misión, mas no cumplieron la misión que el Señor les había encomendado que cumplieran. No la cumplieron, fueron negativos, llevaron, dice la Biblia, sus propios informes, tuvieron su propia visión de los hechos, apartando lo que Dios había determinado. Oh, eso pasa. Había en ellos un espíritu de negativismo, había en ellos un espíritu de incredulidad, había en ellos un espíritu de derrota, había en ellos un espíritu de temor, miedo. El mismo enemigo los había aterrorizado y cuando llegan con el informe dicen: no se puede, Señor, no se puede. Esto es imposible, no se puede. Muchos decimos a veces: no se puede, pastor, no se va a poder, pastor, no se va a poder llevar a cabo esto, es imposible. No, Dios no ha cumplido, oh, no hemos podido, es imposible. Y se nos a veces embarga la vida de una cantidad de negativismos que nos estropean el avanzar de la obra y el caminar del reino. En cambio, en ese mismo lugar donde habían estos espías que fracasaron, Dios levanta a otros como Josué. Josué, que dio el informe y dijo lo que Dios había dicho. Hay grandes gigantes, sí es difícil. Hay una ciudad fortificada, sí es difícil esa ciudad fortificada, pero Dios nos ha dicho que nos ha entregado esa tierra en nuestras manos y los comeremos como pan a esos enemigos. Los vamos a derrotar en el nombre de Jehová y los vamos a vencer y los vamos a hollar. Eso es lo que Dios ha dado a la iglesia. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dios ha dicho que nos va a dar la victoria. Ahora entonces Moisés estaba listo, esperaba que el pueblo estuviera listo para el nuevo comienzo. Yo estaba en esta semana recibiendo una revelación de cómo las fuerzas del enemigo se levantan contra la iglesia, contra el ministerio. Y Dios mostraba diferentes tipos de demonios que venían sobre nosotros. Digo sobre nosotros, la iglesia. Ustedes saben que si el enemigo toca al pastor general, nos toca a todos. Que si el enemigo toca a los pastores de zona, nos toca a todos. Que si el enemigo toca a los supervisores, nos toca a todos. Que si el enemigo toca a un miembro más chiquito de la iglesia, nos toca a todos. Y entonces mostraba el Señor que venía un demonio del tamaño de una montaña. Ese demonio venía sobre mí. O sea, el demonio, un espíritu demonio del tamaño de una montaña no es cosa, no es chiquito. Y entonces le decía el Señor: este demonio es para destruir a mi siervo. Habían otros demonios que eran ya del tamaño de un refrigerador, de acuerdo a la visión, ¿no? Estamos hablando de manera espiritual. Evidentemente en el mismo reino de Satanás hay espíritus en jerarquías. Usted sabe que los demonios están en jerarquía como un ejército, pues, que hay generales, que hay tenientes, coroneles, que hay capitanes, que hay, bueno, de todos los rangos que existen, porque el mundo espiritual es exactamente así. Dios tiene un ejército, por eso es que Él se llama el Jehová de los ejércitos. Y en la revelación que mostraba, el demonio que venía sobre este servidor de ustedes era del tamaño de una montaña. Pero me decía el Señor: aunque ese demonio sea del tamaño de una montaña, yo ya lo he vencido con el poder de mi gloria. Y no hay demonio que se levante de cualquier dimensión
que pueda contra mi pueblo, contra mi iglesia, contra mi siervo, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Gloria al nombre poderoso del Señor. ¡Aleluya! Yo mismo no me quedaba asustado, pero sí me impresionaba. Oye, clase de diablo este, clase de demonio. Porque a la medida de la responsabilidad que uno tiene como apóstol, como predicador, como siervo, así son los demonios. Del tamaño de una montaña. Ah, pues este no es chiquito. Y le dije, gracias, Señor, porque evidentemente lo que ha venido es duro. Es duro. Y a veces uno mismo no entiende cómo el enemigo. Dios me dio una palabra y me dijo el Señor, uno de estos días Satanás quiso exhibir tu cabeza. Exhibían las cabezas de los profetas, exhibían las cabezas de los apóstoles, exhibían las cabezas de los generales, exhibían las cabezas de los guerreros, pero no lo permití, dijo el Señor. Así que cualquier obra del infierno que se levante en contra de su iglesia y en contra de su siervo no prevalecerá, porque es mayor el Señor y su gloria. Démosle aplausos al Espíritu Santo. Oh, Dios está aquí y su presencia está aquí y su Espíritu está aquí y su gloria está aquí. Ponte de pie, iglesia. Alaba al Señor.